Un breve resumen de la historia. La historia de Euraquia ha sido sin duda una de las más convulsas de todo Gaia, pues ha pasado por largos periodos de oscuridad y descomunales conflictos. Curiosamente, todos estos sucesos, recogidos en lo que se dio a llamar la Era del Caos, aún permanecen claros en la memoria de sus gentes, o al menos mucho más de cómo se recuerda ese mismo periodo en el viejo continente. Lo cierto es que no se sabe demasiado de cómo era Euraquia después de la Guerra de la Oscuridad, pero ninguna fuerza logró asentarse demasiado tiempo en los territorios. Balzacs, Sylvains, Duxarit e incluso dragones antiguos reinaron brevemente en alguna de las tierras del nuevo continente, pero no fue hasta el alzamiento de los Betala, hace aproximadamente unos 3000 años, cuando la mayor parte de Euraquia acabaría unificada bajo una fuerza duradera. Lamentablemente, ese poder sería Nia Crien Sarad, la nación del cielo de la sangre, una potencia macabra que incluso fue capaz de arrebatar de los cielos el propio sol. Casi 3/4 partes del continente fueron subyugadas y obligadas a vivir en las tinieblas, mientras que en las tierras colindantes, pese a seguir libres, no pudieron hacer nada para evitar la depredación sistemática de los Betala, que los usaron como campos de cultivo de seres vivos. Durante 2000 años, Euraquia se consideró prácticamente territorio Betala, y pese a los diferentes intentos por parte de otras grandes potencias por acabar con Nia Crien Sarad, no sería hasta que la nación del cielo de sangre entrase en un conflicto civil interno cuando fue finalmente posible derrocarla. Naturalmente, la destrucción de semejante imperio trajo un enorme periodo de inestabilidad, y cientos de guerras menores estallaron entre los diferentes territorios. Los humanos, que habían crecido considerablemente en número durante el tiempo en el que se vieron como esclavos para Nia Crien Sarad, era ahora la raza más numerosa y se extendieron por todas partes. 200 años más tarde de la llegada del Mesías, varios de los países más estables de Euraquia se prepararon para una ineludible guerra contra los ejércitos del reino de los cielos, pues era clara su pretensión de reclamar como parte de las tierras del hombre el continente entero. No obstante, la muerte de Abel a las puertas de Salomón acabó con estos preparativos y Euraquia, igual que Barja, se convirtió en una de las pocas zonas con predominancia humana completamente separada de los reinos santos. Por desgracia, esta desvinculación no bastó para que el continente evitara los terroríficos efectos de la guerra de Dios. Si bien sus tierras no fueron gravemente asoladas por el conflicto directo, pues seguían siendo demasiado desorganizadas como para apoyar plenamente un bando u otro. Si lo serían con la activación de la máquina de Ra y la consecuente destrucción del mundo conocido, algunos países como Elcia perdieron repentinamente más de la mitad de sus territorios, engullidos en la nada sin previo aviso. Pero el mayor golpe para todos fue la desaparición de lo sobrenatural. Decenas de miles de seres místicos murieron o se marcharon, lo que sumió el continente en el más absoluto caos. Para una tierra tan vinculada con seres mágicos, aquello fue algo de lo que difícilmente se podría reponer. Las naciones de Euraquia aún seguían en confusión cuando un siglo después el Sacro Santo Imperio de Abel comenzó a absorber el continente en su estructura política. Dado que salvo Elcia prácticamente ningún país está verdaderamente organizado. Con las llegadas de la fuerza imperial encabezadas por Lázaro Giovanni, Euraquia apenas presentó resistencia. El futuro emperador empezó asentando diferentes gobiernos locales que acabasen con la inestabilidad del territorio que se convertiría en Manterra, y a partir de ahí se extendió paulatinamente por el oeste y el sur. Lázaro demostró tener una gran inventiva a la hora de sortear obstáculos sin derramar sangre, pero en su camino se encontró con 3 grandes problemas. El primero y más acuciante eran los ataques de los Hayán de las estepas, aún muy numerosos en el continente y que se negaban a dirigirse al oeste como Lázaro exigió. Al mismo tiempo, recibió una inusual solicitud de la colonia de Ba de Bitra, una petición formal de adhesión al Sacro Santo Imperio, algo que el idealista futuro emperador le resultaría difícil rechazar por el mero hecho de no ser humanos. No obstante, el mayor de todos los problemas radicaba en el imperio de Elcia, una verdadera potencia militar, solo comparable a Barja y que se oponía rotundamente a Abel.
No sin considerables problemas, los Hayam fueron derrotados y se aplazó la respuesta a Bitra. Pero, por primera vez en la historia, las tropas imperiales sufrieron una rotunda derrota contra Elcia. Mientras Lázaro reunía nuevas fuerzas procedentes del viejo continente para realizar un segundo ataque contra el sur, los habitantes de Bitra activaron un sistema sobrenatural con el objetivo de recrear las fuerzas mágicas de Euraquia. El proceso falló y el coste fue muy alto. Más de 2 millones de seres vivos murieron y una pequeña parte del continente quedó inhabitable. Consternado por no haber actuado más drásticamente ante los Deva cuando tuvo la oportunidad, Lázaro regresó a Euraquia y forzó violentamente a Elcia que aceptara su sometimiento como un principado imperial. Mientras se terminaba de unificar los últimos territorios, el trono inició un proceso migratorio masivo de colonos procedentes del viejo continente, ofreciendo grandes ayudas económicas. Abel logró que muchos de sus habitantes cruzaran al océano, lo que con el tiempo permitiría una mejor unión de las dos culturas. El proyecto fue un rotundo éxito, y en poco más de un siglo, un tercio de Euraquia estaba perfectamente integrada en el Sacrosanto Imperio. Se inició, pues, el periodo conocido como los 7 siglos, un tiempo de tranquilidad, roto únicamente por 2 rebeliones de Elcia, que fueron mitigadas por el cuarto señor de la guerra. No obstante, pese a que aparentemente todo marchaba bien, lo cierto es que una parte del continente nunca se abrió demasiado a Abel, y el resto simplemente se fue distanciando poco a poco del trono. En el fondo, el control imperial sobre Euraquia era meramente figurativo. Esta situación se agravó incluso más durante el reinado de Lashkar-Yugani, quien, además, logró avivar la enemistad que había entre ciertas naciones del continente con Abel hasta un punto que, incluso antes de su muerte, la mayoría ni siquiera se sentía ya remotamente ligados a la Sacrosanta Corona. Naturalmente, Euraquia ignoró casi por completo la guerra iniciada por el arzobispo El Yared y todo lo que aconteció antes de la ruptura del imperio. Las naciones del nuevo continente observaron aquello con la perspectiva que solo la lejanía podía darles. Su única decisión relevante fue la de unánimemente declarar su independencia con el respecto al trono, pues era la mejor manera de quedarse al margen de la guerra que con toda probabilidad acabaría estallando entre Abel y la Alianza Sur. No obstante, no son pocos los problemas que el continente tiene de por sí: guerras internas, intrigas de poder y una inmensa sombra se cierne sobre unas tierras que, por primera vez en 700 años, está a punto de cambiar.